Recording la in ley progress. 38, donde indica que se benefician con el 11% de la producción departamental fiscalizada de hidrocarburos para el departamento productor. Es decir, que no solamente ya tienen lo de la primera parte, sino los productores adicionalmente se benefician con un 11% de la producción. Y en estos departamentos, quienes... ¿Sí? Dicen, José, podemos arreglar su micrófono. Está con bajo audio. Debe de ser por la de... ¿Ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí mejor, sí, adelante. Ya. Estoy con micrófono inalámbrico y a veces la emoción de la explicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que se benefician con este porcentaje son aquellos departamentos productores. Hoy en día, ¿quiénes son los productores? Santa Cruz, Tarija y adicionalmente Sucre, con hace 3, 4 años que se descubrió un nuevo pozo entre Sucre y Santa Cruz, ¿no? Entonces, ese es el pack adicional o el plus que tienen por las regalías por hidrocarburos del IDH para poder tener un presupuesto más. También hay las regalías compensatorias departamentales que también están en la ley 3051. ¿Qué indica? Que correspondiente al 1% de la producción nacional fiscalizada de los hidrocarburos, 2/3 será para el departamento de Beni y 1/3 para el departamento de Paz. Está establecido en la ley. Es decir, que de la producción dividida en lo que corresponde a las tercias, 2/3 se van a Beni y 1/3 a Paz. ¿No? ¿Por qué? Porque esos departamentos no son en su momento, cuando se ha hecho la evaluación de la ley, en su momento, cuando se ha determinado, esos departamentos no tenían ningún otro motivo, no eran ni productores, tampoco tienen, o no tenían un PIB per cápita adecuado para poder subsistir. También el tema de la cantidad de habitantes son las más mínimas a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, eso es de las regalías compensatorias departamentales. También ahora aquí tenemos las regalías mineras. En las regalías mineras está establecida y respaldada por la ley 535, que indica claramente, del total de las regalías mineras, el 85% corresponde al gobierno autónomo departamental productor, ¿no? 10% para actividades de prospección y exploración. Hoy en día tenemos Sergio Min. ¿Y qué significa el otro lado? Que el restante 15% ya es para el gobierno municipal. Entonces aquí está establecido en la normativa la 535 el porcentaje que tiene que distribuirse correspondiente a las regalías mineras, ¿no? Entonces, es un aspecto que varios municipios están generando, ¿no? ¿Cómo está distribuido o cómo está establecido la distribución? ¿Cuánto tenemos yo? ¿Cuánto tengo yo como gobierno municipal? ¿Y dónde debo? ¿Y a dónde está asignado? Entonces, eso ya es parte de los controles sociales y los concejales, que son los fiscalizadores, de hacer un seguimiento para ver cómo está distribuido y cómo está establecido y definido el tema de las regalías mineras. Que debería ser, como la normativa dice, ya, bueno, el 85% para prospección y exploración, 10% para actividades de prospección y exploración. Entonces, del 85%. Entonces, tenemos ya los porcentajes, en qué están definidos y a la vez un seguimiento, ¿no? Porque hoy en día vemos que existe el tema de la producción de mineral, la explotación y la salida, pero no sabemos si es real, ¿no? Pues hoy en día hay algunos departamentos que producen oro, pero sus regalías mineras no son altas, pero ven producir oro. Por eso es importante
hacer un seguimiento para saber que si se están cumpliendo las funciones, ¿no? Sabemos bien que en los gobiernos departamentales, dependiendo de sus competencias y de su forma de organización, hay un formulario que llenan, ¿no? Y hoy en día, hace 2 meses, algunos productores o exportadores del tema minero, aurífero, más que todo, se quejaban en una mesa de trabajo con el ministerio de que eran fiscalizados por ambos lados, ¿no? La nacional sacaba sus diferentes normativas para poder aplicarse y para poder cancelar los tributos, lo propio la departamental y en algún momento era pagar el doble, ¿no? Entonces había una queja de uno de los productores, ¿no? Entonces esto hay que ver como controles sociales y como entes fiscalizadores, ver la manera de pedir los informes. Están los asesores, los que hoy en día son concejales y los futuros, en poder pedir la información. ¿Y dónde va? ¿Dónde va establecido? Sabemos muy bien que, bueno, de acuerdo a la normativa, los gobiernos municipales necesitan el respaldo de control social para aprobar sus POAs. No así los departamentales, pero eso no es razón para que los asambleístas puedan exigir los informes correspondientes y puedan evaluar si se cumple la normativa y evaluar si esos recursos que son inicialmente presupuestados ingresan y se destinan a el objeto que puede ser, ya sea el 10% de prospección y el restante 75% a dónde va, ¿no? Va a funcionamiento, va al gasto elegible, va al tema de sanear el medio ambiente. Entonces debemos saber eso. Las regalías forestales, que mayormente se dan entre el oriente y parte del valle, que está respaldada por la ley número 1700, que indica que percibirán el 35% de la patente de aprovechamiento y el 25% de la patente de desmonte. Es decir, que lo que cancelan por la patente de aprovechamiento, el 35% es lo que se recauda para las regalías forestales. Y en cuanto a la patente de desmonte, el 25%. Hoy en día estamos viendo, ¿no? Que de acuerdo bueno, de acuerdo a las investigaciones de los paparazzis, los hijos del presidente o el hijo del presidente ha sacado un crédito de casi 60 millones, son 6 o 7 créditos u 8 que muestran la investigación de los paparazzis, yo les digo así, pero dentro de estos hay un crédito que está específicamente para el desmonte. Para que hagan los trabajos, pero antes de iniciar los trabajos de desmonte del sector que es parte del proyecto que supuestamente se presentó, se paga esa patente. Y ese porcentaje o ese total de la patente del desmonte, el 25% como regalías de forestal. Entonces, otra forma de poder tener una recaudación y para poder distribuirlo de acuerdo a lo que están establecidas las normas nacionales, ya sean por ley para ver los porcentajes de distribución y por decreto la forma de a dónde van destinados estos recursos o a dónde pueden ir. No todos estos recursos sirven para todos nuestros rubros de funcionamiento, gastos elegibles y proyectos de inversión. Lo vamos a ver adelante también cuáles son. Ahora viene el tema de la coparticipación tributaria, el otro era en tema de regalías, y ahora vamos a ver en el tema de los impuestos. ¿Qué dice? La ley 031, la disposición tercera, que es la normativa madre para el tema de la coparticipación tributaria en cuanto a lo que corresponde a la recaudación de impuestos, establece que se tienen 7 impuestos que generan mi coparticipación tributaria. Estos son el IVA, el RCIVA, el IUE, el IT, el ICE
el gravamen aduanero consolidado y el impuesto a las salidas al exterior. Ah, ¿y a quiénes va a llegar? Va estos impuestos. ¿Quiénes son los contribuyentes? En el caso del IVA y el RCIVA, son las personas naturales. Por eso, ¿no? Las propagandas del órgano sector, cuando nos indica y nos dice, ¿no? Debemos exigir factura, debemos establecer de que no vayamos con el tema del contrabando, exija su factura. Ah, ¿por qué? Porque un porcentaje de la recaudación que genera o que se le carga al contribuyente va a distribuirse a nivel nacional a mis entidades territoriales mediante el sistema bancario. Ah, ¿qué quiere decir? Que todos estos impuestos, la recaudación de estos impuestos, eh, que son afectados a personas naturales, a empresas y a otro tipo de rubros, sea mixto o independiente, cuando hay salidas al exterior, dinero y todo lo que tiene que ver, recauda impuestos internos mediante un abono diario y automático que entrega a quién, al sistema bancario, al Banco Central de Bolivia. Y este lo direcciona a cuentas bancarias de los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Del 100% de la recaudación de los 7 impuestos, el 75% es el Tesoro General de la Nación y el 25% se divide entre los gobiernos municipales. Y ese 25 está definido 20 a los gobiernos municipales, de acuerdo al número de habitantes del Censo Nacional de Población y Vivienda, y 5% a las universidades. Esa es la distribución que viene, que se hace porcentual en cuanto a qué, a la recaudación que yo tengo por la norma transitoria tercera de la ley 031, que se convierte en mi coparticipación tributaria, ¿no? Personas naturales con el IVA y el RCIVA que tienen que hacer, las empresas con el impuesto a la utilidad, con el impuesto a las transacciones y el impuesto al consumo específico. Además del gravamen aduanero consolidado cuando son entidades que hacen el tema de la exportación, de la importación. Entonces, esos. Y el impuesto a las salidas del exterior. Esta es la distribución. De aquí vienen los recursos y el efectivo o la liquidez de lo que corresponde a la coparticipación tributaria, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto. Ahora vamos a hablar de los impuestos directos a los hidrocarburos. Igual, los impuestos, el IDH, resumido, está establecido por el ingreso por patentes petroleras, ingreso por comercialización e industrialización, el downstream, el ingreso por exploración y explotación, el upstream, y YPFB lo que genera el mercado al mayor. Entonces, el 100% se va y es administrado por YPFB, de los cuales claramente dice, ¿no? El aporte del 12% al fondo de promoción a la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos antes de la distribución del IDH, de acuerdo a la ley 767 del 11 de diciembre de 2015. ¿Qué quiere decir? Que ese 12% va netamente al fondo de promoción de inversión y exploración. Y este 12% no se utilizó, era dinero guardado, aunque no lo crean, era dinero guardado. Y este dinero en época de crisis lo hemos usado. ¿Se acuerdan que salió una normativa excepcional de distribuir este 12%? Es decir, de lo que tenía que ser para exploración de cada uno que nos han sacado, que era para exploración que no se gastó, nos han devuelto para poder apalear el tema de la pandemia del COVID. Y está establecido, ¿no? En la gestión 2020, de acuerdo a una normativa, este 12% se transfiere nuevamente a nosotros para poder ser apoyados en salud y en desarrollo productivo. Y está establecido.
Algunos creo que hasta la fecha siguen ejecutando ese 12% que debía ejecutarse en la primera instancia, es decir, entre el 2020 y el 2021, que ha sido, digamos, el auge de la pandemia para poder paliar, ya sea en insumos médicos, ya sea en equipamientos médicos o en algunos casos hasta en vacunas, ¿no? Y en producción para poder fortalecer el tema de producción. Estaba establecido de acuerdo a normativas y cada uno tenía su libertad independiente, ¿no? Ese 12% que no se gastó, no se ejecutó desde el 2015 hasta la pandemia, 5 años, ha servido para poder apalear el COVID, ¿no? Y ahora, la distribución bruta del porcentaje que sobra se distribuye el 27,6% al Tesoro General de la Nación y el 67,4% a la Administración Departamental. Este 67,4% se divide 14,2% a las gobernaciones, 46,5% a los municipios, 6,7% a las universidades y un 5% al fondo indígena para sus proyectos de el fondo indígena que varios municipios han logrado consolidar y conseguir y ejecutar varios de estos proyectos con el fondo indígena, haciendo un total del 100% de lo que corresponde al impuesto de los hidrocarburos, previa a la disminución del 12% que es para la que es el Fondo de Promoción para la Exploración y Explotación de los Hidrocarburos. Ese 46,5 es un abono mensual que nos hace, ¿no? Es un abono mensual. Cuando hablamos de esta distribución bruta, es de lo que ingresa el efectivo lo que nos corresponde, ¿ya? Vamos a ver más adelante, y también va a ser parte de un ejercicio, ver cómo en un escenario se distribuye esto y se hace una comparación con el presupuesto, porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es el efectivo, la liquidez, la transferencia, la recaudación de todos nuestros recursos para poder ser ejecutados en nuestros gastos. Las regalías mineras. Aquí ya vamos a hablar más específicamente, como algunos me preguntaban en el chat, las regalías mineras es un derecho y una compensación por la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales y metales no renovables. Su distribución se establece en el artículo 229 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, que indica que el 85% va al gobierno departamental productor y de estos recursos se deben destinar 10% para actividades de prospección y exploración minera a cargo de Sergio Min. Y el 15% para los gobiernos autónomos municipales productores. Cada gobierno municipal debe estimar los recursos que recibirá por este concepto, tomando como referencia la recaudación histórica. El registro presupuestario se efectúa en el rubro 141 con fuente organismo de identidad otorgante 999. Ya esto ya es, este último párrafo es más técnico, tecnicismo que registramos en el sistema de gestión pública para establecer tanto por el nivel de fuente y organismo el recurso que vamos a tener para poder distribuir entre nuestros gastos. Entonces ya lo saben los que me preguntaban, ¿no? Carlos me preguntaba, Carlos Matos, ¿cuál es el porcentaje? Este es el porcentaje, ¿no? El 85 y el 15%, ¿no? Entonces ya sabemos. ¿No? Tengo entendido, hay varios municipios por el lado de Potosí, por el lado de Oruro, que siguen con el tema de la explotación minera, ya sea aurífera, ya sea plata, ya sea estaño. Entonces, ese es otro factor que debemos hacer el seguimiento. Y que también vea de acuerdo, ¿no? Esto tiene que ser presupuestado y de acuerdo a qué, a la recaudación histórica. Y eso no me van a dejar mentir varios compañeros de que cuando hemos tenido recursos adicionales, se nos ha, siempre se nos ha incrementado recursos, perdón, de regalías mineras, porque la estimación que se realiza siempre es menor y siempre a veces
Si la explotación es mayor, entonces tenemos recursos adicionales para poder ser reutilizados, ¿no? Más que todo aquellos, y los tienen más recursos, aquellos departamentos productores, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, ya eso es parte del seguimiento de sus entes legislativos, fiscalizadores para ver el uso, manera y forma que han utilizado para poder utilizar estos recursos. Ahora, los recursos específicos. Cuando hablamos de los recursos específicos, hablamos de los recursos propios, que son los tributarios, ¿no? Que son los impuestos. Y estos impuestos están establecidos por bienes inmuebles, vehículos automotores, transferencia de inmuebles y vehículos, el impuesto al consumo específico sobre la chicha de maíz y la afectación del medio ambiente por vehículos automotores. Es decir, nosotros tenemos ya estos recursos tributarios, porque también hay los no tributarios, que nos ayudan a recaudar, ¿no? Y eso es lo que está más que todo, y bienes inmuebles y vehículos automotores y las transferencias están dentro de lo que hoy en día conocemos como el RUAT. El registro único. Es decir, que nosotros pagamos anualmente el tema de los impuestos por nuestras viviendas, por nuestros vehículos, y automáticamente, no de acuerdo a normativa, recaudamos y generamos nuestros ingresos. No solamente esos, también en los no tributarios podemos generar nuevos ingresos, porque a partir de la 1551, la generación y creación de impuestos, los gobiernos municipales pueden generar nuevos impuestos tributarios como también no tributarios que hoy en día se generan, ¿no? Entonces, depende de cada municipio, depende de cada idea que tengan para poder recaudar. Y no solamente la recaudación, sino para poder delinear, porque aquí tenemos la afectación del medio ambiente. No vamos a contaminar por contaminar. Hoy en día, a nivel nacional, creo que se ha hecho el tema de la inspección de gases, ¿no? Ibas a pagar para la inspección y ver si tu vehículo pasaba. Y eso, la inspección técnica vehicular, hoy en día en Bolivia se ha deformado el concepto, ya que si ustedes ven y buscan, o hoy en día, como se dice, googlean, en Europa estas inspecciones técnicas son para dar de baja aquellos vehículos que son muy contaminantes para no generar un efecto invernadero a futuro, ¿no es? Para eso es, para ver de que su funcionamiento sea todavía óptimo y no contravenga la normativa medioambiental. Pero hoy en día aquí, bueno, en Bolivia se ha deformado el concepto, más aún hemos visto accidentes con vehículos accidentes por fallas de los vehículos cuando ya tienen la receta de inspección y no tenían problemas con ningún aspecto. Entonces, es un problema que persiste, es un problema que hay, que debemos tal vez ponernos ya acciones al respecto, porque no podemos esperar más. Además de que están jugando con nuestra recaudación, ¿no? Entonces, y tal vez en el tema medioambiental, si no es también esas inspecciones de gases, están jugando con no multarle a las personas o a los dueños para poder tener nuevos ingresos. Y que esos ingresos se tienen que convertir, como el famoso discurso, ¿no? Esos ingresos se convierten en obras para el municipio, en mejoras para el municipio. Entonces, ese es otro aspecto. También dentro de los recursos propios tenemos las tasas. Las tasas son tributos cuyos hechos imponibles consisten en la prestación de servicios o la realización de actividades individualizadas en el sujeto pasivo cuya finalidad exclusiva es de cubrir los costos de provisión como el alumbrado público. La tasa del alumbrado es un ingreso, es un recurso específico.
el ingreso propio. Pero también esta tasa llega y tiene que ser para poder cubrir sus costos de provisión, sus costos de operación. Y no solamente aquí es la tasa de alumbrado público, también entra la tasa de aseo. Dos tasas que actualmente en los gobiernos municipales solamente no alcanza ni abarca a cubrir el 100% de los gastos de operación. ¿Qué quiere decir? Que lo recaudado por la tasa de alumbrado público no cubre el 100% del costo de provisión o el costo de operación. Es así que nosotros es una manera de subvención que tenemos, es decir, que lo que recaudamos por tasa no cubrimos para pagar la provisión, lo propio en el tema de las empresas municipales de aseo. Entonces, nosotros los gobiernos municipales invertimos adicionalmente un monto X de recursos para poder ejecutar o para poder cubrir el costo de provisión y operación, ¿no? Entonces, ahí es otro factor donde también se va nuestro presupuesto. Lo lógico, ¿qué sería? Que yo por la tasa de alumbrado recaude 100 y mi costo de provisión también sea 100. Pero no, en este caso recaudo 50 y mi costo es 100 de provisión y yo tengo que apalancar el otro 50 más, porque si no, no voy a tener esa provisión en alumbrado público. Porque si no, no voy a tener esa provisión en temas de las empresas municipales de aseo, ¿no? Entonces, también otro recurso que, que se genera son por las actividades económicas, por los comercios, las patentes, ¿no? Las patentes municipales, los famosos centajes en las ferias o cuando tenemos comerciantes ambulantes, ¿no? Las patentes municipales son tributos cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Pueden establecerse patentes de funcionamiento para servicios en general, relacionados, por ejemplo, al comercio, industria, patentes a la publicidad y propaganda, a los espectáculos y recreaciones públicas, y a la extracción de áridos y agregados para la construcción. Nosotros tenemos por estas actividades económicas el cobro de patente, y en otros casos, dependiendo del rubro, centajes u otros, como son los permisos para recreaciones públicas, actividades, espectáculos, ¿no? Antes decían, ¿no? Los, los, los grupos musicales peruanos vienen a cobrar, a hacer plata sin dejar nada, ¿no? Ahí debería haber un impuesto, ahí debería estar algo, una patente. ¿Por qué? Porque es del extranjero y al final y al cabo el que hace el contrato es el pasante ya le da el 100%, ¿no? Y debemos nosotros aplicar un porcentaje o una patente para que podamos también recaudar, porque hoy en día sabemos que las fiestas o los eventos recreacionales, culturales, generan ciertas actividades que las apalancamos nosotros después, ¿no? Es como decirles, cuando hay un evento, la basura la dejan, entonces la empresa municipal tendría que hacer, hay una patente para que podamos recoger nosotros. Hay otra forma de poder definir, conciertos, son grupos internacionales, pagan 10 más, los nacionales 5 nomás por fomento a lo nacional, hecho en Bolivia. Entonces son recursos por la actividad económica que podemos generar y que también sabemos ya de dónde salen, para dónde está destinado ese cobro, mediante qué, patentes, tajes, normativa e interna, ¿no? Estos son bueno, ya hablamos de las tasas y las patentes. Y esas son por el documento de respaldo, es una ley municipal que debe contar con informe técnico favorable del MEF para que no afecte y que también para que pueda entrar en sus registros, ¿no? Hoy en día sabemos que todo lo que es la recaudación, tanto por el tema de recaudación vía RUAT, también tiene que estar en nuestros sistemas internos en tasas y patentes homologados por el órgano rector.
¿no? En algunos casos hay municipios que tienen incluido ya las tasas y patentes dentro del ROA y hay otros que siguen usando sistemas internos propios para hacer en lo que corresponde a las tasas y patentes. Y eso, aquí también hay una tasa, ¿no? La tasa de alcantarillado sanitario, ¿no? Que mayormente eso se lo lleva más a proyectos de inversión, que cuánto se cobra hoy en día y que dependiendo a las EPSAs y a quién debería manejar estos recursos, ya no el municipio, ¿no? No deberían manejar ya las entidades que van a hacerse cargo de las de alcantarillado sanitario, ¿no? Ya no el municipio podrá aportar, podrá apoyar en invertir, en ampliar los sistemas de alcantarillado, pero ya no en su administración y funcionamiento propio, ¿no? Entonces, es una recomendación de las apps también que ya ha establecido que a nivel nacional se haga la transferencia, ¿no? En el caso de lo que corresponde, tanto las plantas de tratamiento que tuvieran en sus municipios y los sistemas de alcantarillado se transfieran, en este caso, a la entidad, a sus EPSAs correspondientes, ¿no? Hoy en día tengo entendido que en Oruro están en la transferencia de los activos, si no me equivoco, ¿no? Creo que la gobernación ya transfirió la planta eh, la planta de residuos, PETAR o PETAS, ¿no? Y ahora el municipio está haciendo la transferencia a CELA para que estos ya puedan empezar a administrar. Lo propio en Cochabamba se está ya en la transferencia de todos los proyectos del sistema de alcantarillado sanitario para que puedan ser administrados por, en este caso, CEMAPA, su EPSA local. Otros recursos específicos propios, que son los no tributarios. Les hablaba, ¿no? De los no tributarios. Que estos son la venta de bienes y servicios, que son establecidos los derechos, multas y sanciones, y otros que resulten de las actividades propias de la municipal, que no están dentro de los otros municipios, que no están en el tema de medio ambiente, que no están en el tema de, perdón, en el tema de medio ambiente con respecto a gases, que no están en el tema del impuesto a la chicha, ¿no? Un impuesto a la cerveza, un impuesto a la bebida, ya son recursos no tributarios que podemos generar, o multas y sanciones, ¿no? Multas y sanciones por dejar la basura en las esquinas, por dejar los agregados más de 1 o 2 días en plena vía pública. Entonces, las formas y maneras de poder delinear, de poner orden, porque hoy en día si no hay una acción coactiva, a veces no tenemos el orden. Si no tenemos esa acción coactiva que va a generar o multar por tener, en el caso de las construcciones, promontorios de tierra en el acceso peatonal, entonces nunca los van a levantar, no los van a, hay que realizar una multa y sanción. Y eso es un ingreso propio para el municipio no tributario, ¿no? Porque está generándose mediante una acción de acción propia nuestra para el municipio, ¿no? Porque el otro que sería a decomisar, así como la intendencia, ¿no? Aunque la intendencia por invadir o ser más de los 80%, perdón, 80 centímetros, si no me equivoco, de sus negocios, tienen máximo, si exceden, todo lo que está en exceso, a decomisar, sean estantes de exposición, sean elementos de carga, descarga, ¿no? Entonces, lo propio. Hasta en venta de bienes y servicios se puede establecer, digamos, en el tema de lo que corresponde a estacionamientos, ¿no? Líneas de estacionamientos. Si no me equivoco, La Paz y Cochabamba y Santa Cruz, el eje central, son los pioneros en cuanto a tener el tema de eh, sus entidades de recaudación de estacionamiento municipal, ¿no? Lo han hecho con periféricos, lo han hecho de forma manual, lo han hecho con personas, con tickets. Hoy en día están avanzando al tema del QR, al tema de lo que corresponde sistemas de recaudación que ayuden a que la persona pueda tener su, su voucher de estacionamiento por un tiempo X. O en su caso, también en el caso de Oruro, el tema de
del municipio que está frente a la fiscalía, tema de el edificio, no es de estacionamiento municipal, sino que en el edificio donde se encuentra recaudaciones de servicio legal integral municipal, tiene el estacionamiento municipal que hace su cobro, ¿no? Algo propio. Pero eso no impide que también nosotros podamos habilitar vías públicas para poder generar esta venta de un servicio de estacionamiento o en su caso tener delineado que no pueden estacionar en cualquier otro lugar, ¿no? Si hay lugares propios, hay bandas de indicadores donde se puede estacionar, donde hay estacionamiento y no en cualquier lugar, ¿no? Hace 2 o 3 años, no. Santa Cruz creo que era, ¿no? Justo ha estacionado en un lugar prohibido, perjudicando la salida de una ambulancia, si no me equivoco. ¿Se dan cuenta? Hoy en día nos hemos mal acostumbrado. En 5 minutitos nada más, señor guardia, ya. No, entonces no. Debemos tener lugares donde hay o existan estacionamientos municipales para poder dejar, ¿no? Ya sean propios de construcciones o en su caso vías públicas, que también nos va a generar recursos propios a la entidad para poder luego redistribuirlos en acciones que van a requerir gastos en beneficio de nuestro municipio. Estos son los saldos caja bancos, ¿no? Cuando formulamos, y eso es lo que hoy en día deben estar haciendo ustedes, ¿no? La estimación de los saldos que vayamos a tener con una proyección de recursos y gastos al 31 de diciembre, con corte de hoy, varios salen al 31 de julio, en donde podamos estimar los ingresos a percibir y la ejecución de gastos que vamos a tener. ¿Para qué? Para que este criterio de saldos caja bancos nos pueda dar un presupuesto que vamos a poder reinscribir o en su caso definir para la siguiente gestión o establecer, ¿no? Entonces aquí el gasto debe considerar los pagos que se ejecutarán a partir del mes de agosto a diciembre por concepto de funcionamiento, gastos elegibles, proyectos de inversión, gastos de vengados no pagados, deuda pública y otros gastos más que pueden estar establecidos o podamos tener, como el tema de el servicio de la deuda, interés capital, pero también tenemos con el banco, gastos que se realizan por hacer la transferencia en las cuentas bancarias locales, por disparar, por tener ahorrado nuestra plata, comisiones bancarias, ¿no? Entonces, esos gastos también tienen que estimarse en una proyección. Que ese es el criterio de la estimación de saldos caja bancos para su inscripción. Yo siempre he dicho aquí que siempre he recomendado que tal vez esta estimación sea lo más ajustable posible y en su caso esta estimación sea para inscribir recursos en la siguiente gestión y no en la formulación, porque puede ser que estuviéramos inflando un presupuesto y no ser un colchón por lo que no nos llegue, o sea, por lo que no nos llegue a recaudar. Y esto lo vamos a hacer un ejemplo para que me puedan entender. A veces con las palabras no se entiende. Y ahí vamos a poder ver cuál es la diferencia entre saldos de caja bancos, porque al decir saldo caja bancos, ¿qué significa? Es el saldo que yo tengo en mi cuenta bancaria, que no va a ser igual a mi saldo presupuestario que tengo en el sistema de gestión pública a nivel presupuestario. Legalmente debería ser lo mismo, pero no es así. Y ahí es donde si analizamos la evaluación de qué es cuánto me transfieren y cuánto no nos han transferido y ha sido presupuestos nominales, cuántos realmente no he ejecutado. Y como en alguna gestión decían, ¿no? Lo que no se ejecuta se devuelve, pues, al gobierno. Mala ejecución,
malos gobernantes, no han podido hacer una ejecución, han devuelto dineros al Estado. Entonces, ese concepto más hay cuando no se logra ejecutar. Pero también se diferencia, y hay que saber diferenciar presupuesto y liquidez. Estructura presupuestaria con liquidez en el banco, porque eso es lo que al final tienes para ejecutar y pagar, ¿no? El recurso se debe considerar los ingresos, lo que les decía, ¿no? Que percibirá durante los 4 meses restantes. Hoy en día, si tengo un déficit de 2 a 3% mes, ¿qué quiere decir? Que terminado mi programación, solamente voy a percibir el 74% o el 64% de recursos de IDH. Entonces, se dan cuenta. Y ahí no hay planes de salvataje, no hay plan, como ocurrió en la gestión 2015, ¿no? Tengo una anécdota yo. Gestión 2015 reduce el tema del IDH por el valor del petróleo, ¿no? Y llegado el momento ya no tenemos la recaudación o transferencia del órgano rector por IDH, afectando así a todos nuestros presupuestos que estaban ya con nombre y apellido con IDH, ya sea en desayuno escolar, ya sea en salud, en educación, en equipamiento, ya sea en la policía y todo eso. Entonces, y el más afectado ha sido Tarija porque tiene un fuerte presupuesto de IDH. Entonces, cuando hemos ido al órgano rector pidiendo un plan de salvataje, porque teníamos varias planillas con IDH que eran proyectos caseteros, proyectos de vías. Nos han dicho, licenciado, ¿en qué lugar de la normativa dice que yo le tengo que transferir el total del presupuestado o del techo presupuestario que yo le doy? Ah, en ninguno. ¿Por qué? Porque todo está en función al mercado, está en función a la recaudación. En el tema del petróleo, precios internacionales, exportación. Entonces, ahí es donde, desde ahí es donde se ha tratado de evaluar mejor los recursos que nos dan como techos presupuestarios y los recursos que realmente recaudamos o nos transfieren el efectivo, la liquidez para poder hacer un mejor pago. Porque al final y al cabo, ¿cuáles son las consecuencias de no tener la previsión o no tener bien establecido liquidez con presupuesto? Deudas, deuda pública. Y la deuda pública voy a arrastrar a la siguiente gestión hasta recaudar, pero si no he podido recaudar, ¿quién me va a reponer lo que no he podido o lo que no me han transferido? Bien complicado. Entonces voy a generar una bola de nieve que va creciendo. Y en algún momento tengo que poner un alto, porque al final y al cabo, proveedores, al final y al cabo, industrias, empresas, se van a ver afectados porque yo no les pueda pagar. Y es lo que vemos hoy en día. El gobierno no paga planillas. Santa Cruz se han levantado los empresarios por una deuda de 2 o 3 millones. En Cochabamba igual han hecho un paro, si no me equivoco, era pero menos de 1 millón. 1 millón. La Paz lo propio con el tema de Negro Ares. Creo que es 2 millones que se les debe a las empresas constructoras, nomás. Estamos hablando de empresas constructoras. Obras, ellos hacen obras. ¿Qué serán los otros proveedores, no? Que no están tan organizados, pero que también tienes una deuda pública. Y eso se puede analizar en sus presupuestos cuando vemos el componente del servicio de la deuda pública, cómo ha ido progresando o cómo ha ido cancelando estos para poder ver la comparación entre presupuesto y liquidez. ¿No? Bueno, aquí la recomendación, ¿no? No se inscriben recursos del programa de UPRE. Un momentito, por favor, antes de entrar al presupuesto de gastos. Un momentito, espérenme un cachito, tengo una llamada.
Al finalizar la clase les vamos a pasar el control de asistencia, por favor. Ya tenemos el formulario. Preguntas hasta aquí, a ver, compañeros, ¿están entendiendo? Yo ya entendí de dónde viene la plata para los municipios. Entendí también a dónde debe ir ese dinero, cómo se debe gastar. ¿M? Entre esos gastos hay algunas que son bien específicas, que en muchos casos le llega poquitito al, a la- al municipio. Y lo que me llama la atención, cómo se reparten las gallocas también. Ahí ya también había que ver, le voy a preguntar. Algunas preguntas más que tengan, compañeros, pueden estar exponiendo. Ahora sí, perdónenme, ha ingresado una Adelante, llamada. profe. Ya, ahora sí, continuamos. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Donde tenemos la descripción, la normativa que ayuda y cómo se diferencia técnicamente nuestras asignaciones que hemos hablado, nuestras apropiaciones, cuáles son las apropiaciones que hacemos de nuestros recursos. Regalías mineras 2220, normativa ley 535. Recursos específicos 2210 o 2230, ley 031 y la ley 154. Donación externa, fuente 44 u 80, dependiendo y según corresponda, que está establecido dentro de la ley 031 y el decreto supremo 2938. Eh, luego, luego está la donación interna, lo propio, la fuente 47, 40, u 87 y el organismo 230, establecida en la ley 031. El crédito externo puede ser con la fuente 70, organismo según corresponda, ley 031. Crédito interno, fuente 92, organismo 230, ley 031. FPS, según corresponda, porque tenemos varios paquetes que nos ayudan y nos respaldan en la inversión pública. La ley 22, la normativa de respaldo, la ley 2235. El FNDR puede ser 92, 93, 94, de acuerdo a su cartera y el organismo según corresponda. Y la normativa de aprobación es según contrato, dependiendo el origen de los recursos. ¿Qué quiere decir? El origen de los recursos pueden ser, como hoy en día les hablé, de los fideicomisos o en su caso de su propia cartera de proyectos que tienen para proyectos propios de las entidades para que sean financiados con contraparte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hoy en día tenemos las carteras de equipamiento, fortalecimiento institucional, fortalecimiento al equipamiento pesado, máquina pesada, o en su caso, como se ha hecho, a materiales, en este caso a tambores de asfalto para poder asfaltar, y como también hoy en día está haciendo el fomento al turismo. Uno de los 2 o 3 proyectos que se están financiando con turismo es la laguna Coña en Cochabamba, que se inauguró hace 1 o 2 meses, 2 meses, el tema con cartera propia del FNDR, ¿no? Y esta está su normativa según contrato, porque es cartera propia, no es fideicomiso, no es el FADIL, no es el PIB, ¿no? Y los saldos caja bancos según corresponda a la evaluación, si va a ser recurso propio, coparticipación tributaria, recursos del IDH, ¿no? En el caso del FPS y el FNDR, los recursos debe coordinarse el registro con las entidades otorgantes. Es decir, ¿cuánto me das al año? ¿Cuánto te doy o no? Dependiendo cuál sea la forma. Si es netamente el recurso del FNDR o tengamos contraparte. Ahora está el presupuesto de gasto. Hemos hablado de los recursos, de dónde vienen para los gobiernos departamentales, de dónde vienen para los gobiernos municipales. Ahora vamos a ver a dónde tienen que ir, a qué gastos tienen que ir, cuál es la forma y la manera que está distribuida para que puedan esos recursos que hemos visto en la primera etapa, ese presupuesto de recursos, ahora se convierta en presupuesto de gastos. La balanza que les he dicho, esa balanza, ya tenemos los recursos en el lado izquierdo, ahora en el lado derecho tenemos que tener los gastos.
Y la cuantía tiene que ser la misma. Si en ingresos he dicho que voy a tener 100, en gastos también tengo que tener los 100. Ese punto de equilibrio se mantiene entre recursos y gastos. No Licencia, si me permite, Dime, Alejandro. ahí dice, solamente indica usted que en el lado izquierdo y en el lado derecho, no sé si es solamente en el mío, pero yo visualizo solamente presupuesto de gasto, nada más no veo alguna otra planilla o algo por el estilo donde usted está explicando, porque lo entiendo así. No sé No, si es solamente el mío. No, lo que te no, digo, Alejandro, es la metáfora que he iniciado. Los presupuestos es una balanza, he dicho. Antes de los recursos, he dicho, el presupuesto es una balanza. Esa balanza se divide en presupuestos de recursos, que ya los hemos visto, y ahora vamos a ver el otro lado de la balanza, que va a ser el presupuesto de gastos. Eso, eso no está en la presentación. Esto lo he hablado antes de tocar el presupuesto de recursos. ¿Ya? Ahora solamente vamos a tomar el presupuesto de gastos. En el presupuesto de gastos tenemos hoy en día esta distribución para los gobiernos de gastos para los gobiernos departamentales, ¿ya? Que se divide en dos, el funcionamiento y los gastos de capital. Los gastos de funcionamiento y de capital. En el caso de funcionamiento, la norma indica que tiene que ser el 15% de la sumatoria de nuestras regalías, nuestro impuesto especial a los hidrocarburos y nuestro fondo de compensación como base de cálculo. Ah, ¿qué quiere decir? Que sumado los techos de las regalías, el IEHD y el fondo de compensación, el 15% debe ser para funcionamiento. Nada más. Ah, y el restante 85% tiene que ser para los gastos de capital. En este caso, para proyectos de inversión, actividades. Entre estas tenemos las recurrentes y elegibles, transferencias que puedan ser por convenios o contrapartes y el servicio de la deuda pública. Este servicio de la deuda pública, como ya les he dicho, es lo que pueda yo gastar en papel versus lo que realmente pueda pagar con mi liquidez. ¿Ya? Entonces, esa es la distribución de un gobierno autónomo departamental. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ya hemos visto que en el tema de funcionamiento, ¿a qué se va ese 15%? Al pago de servicios básicos, pago de agua, luz, alcantarillado, en algunos lugares tenemos el gas, internet, ¿no? Servicios personales, que son el sueldo de los trabajadores. En el caso de los gobiernos capitales tenemos los sindicalizados, ¿no? Ah, están ahí en trabajo. Tenemos materiales y suministros con los cuales se va a hacer el funcionamiento de la entidad, ¿no? Computadoras, muebles, escritorios, gaveteros, hojas, papeles, folders, toners, tintas para los vehículos, repuestos, gasolina, eso. Y también las obligaciones sociales que están en función a los servicios personales, nuestros aportes patronales de los servicios personales. Ahí es lo que está distribuido funcionalmente y ahí va. Y en el 85% restante, ¿a dónde va? A la deuda al servicio de la deuda pública, a la deuda de capital, el pago de servicios de la deuda, capital e interés, cuando tenemos préstamos por proyectos que hayamos consolidado ya y estemos en la etapa de pago, ¿no? Programas no recurrentes como los de asistencia social, desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, gestión ambiental, promoción al desarrollo productivo, turismo, deporte y a la cultura. Transferencias de capital, aportes locales para proyectos financiados o cofinanciados con las gobernaciones departamentales o ministerios, dependiendo quién va a ser el órgano ejecutor, ¿no? A quién se transfiere o si ellos nos transfieren a nosotros, dependiendo de quién es el órgano ejecutor.
Programas recurrentes, asignaciones por ley, como la renta dignidad, el sistema integral de salud, el mantenimiento de caminos, en el caso de las gobernaciones, los prediarios, alimentación complementaria, que han querido entrar en algún caso algunos gobernadores, aportar, ¿no?, al tema del alimento complementario en algunos municipios, también un programa recurrente a nivel de educación, salud o el tema de mantenimiento de infraestructura urbana. Proyectos de inversión, los que ya conocemos y están establecidos de acuerdo a las acciones que tenemos en nuestro sitio web, que son las construcciones, ampliaciones, refacciones, mejoramientos, proyectos de desarrollo productivo, entonces todo lo que tenga que ver con proyectos de inversión. En sus dos etapas, puede ser en la primera etapa del estudio de diseño técnico de preinversión, el EDP, o en la ejecución, los proyectos de inversión, cuando ya vamos al tema de ejecutar el EDP. Ahora vamos al otro lado. Hemos hablado de los departamentales, ahora hablaremos de los municipales. Igual, los dos mismos gastos, gastos de funcionamiento y de capital. Pero aquí hay una diferencia. En los gobiernos autónomos municipales, para gastos de funcionamiento, tiene que ser el 25% de la sumatoria de la coparticipación tributaria más los recursos propios como base de cálculo. Es decir, la sumatoria de mis recursos propios, de mi coparticipación tributaria, el 25% es para funcionamiento. Para lo que ya hemos hablado, servicios básicos, servicios personales, materiales, suministros y obligaciones que tengamos. Y el restante 75% se divide en la misma estructura que hemos visto para gobiernos departamentales, proyectos de inversión, actividades recurrentes elegibles, transferencias, servicios de la deuda. Y ese 75 de los GANs es igual. Pago de los servicios de la deuda pública, programas recurrentes de asistencia, seguridad ciudadana, turismo, producto, transferencias de capital, aportes locales por proyectos cofinanciados con gobernaciones mediante convenios o convenios intergubernativos que se tienen de acuerdo a la ley 492 de acuerdos y convenios, programas recurrentes, asignaciones por ley, renta dignidad, que igual sale de los municipios, sus mantenimiento de calles, aceras, unidades educativas, alimento complementario escolar, lo propio, y los proyectos de inversión, que tienen la misma línea de acciones que están en el sitio web para proyectos de inversión, construcción, ampliaciones, refacción, mejoramiento y desarrollo. Entonces, esa es los gastos, cómo tiene que ser divididos nuestros recursos. En el caso de gobierno departamental 1575 y en el caso de gobierno municipal 2575. Gobierno departamental 1585. ¿No? Funcionamiento y gastos de capital o gastos de inversiones, ¿no? Por eso hablan del presupuesto de inversión, ¿no? Los gastos recurrentes por competencias, gastos recurrentes hemos hablado, ¿no? Mantenimiento del agua potable, mantenimiento de la infraestructura urbana, mantenimiento del alumbrado público, mantenimiento de la infraestructura urbana, apoyo a al funcionamiento de red de servicios de salud, apoyo al funcionamiento de educación, mantenimiento y equipamiento de unidades educativas. Estos son nuestros gastos recurrentes. ¿Por qué? Porque los realizamos cada año y los tenemos que realizar. Estos gastos recurrentes son porque cada año se realiza. Es decir, este tipo de gasto no tiene un inicio y un fin, como un proyecto, ¿no? El proyecto inicia con las actividades iniciales, movimientos de tierras y concluye ya sea con un camino, con un asfalto de 300 metros cuadrados de asfalto flexible o en el tema de unidades educativas con 6 aulas construidas, ¿no? Entonces son gastos recurrentes por competencias. Y hablando del tema ya técnico, esta apropiación de gastos se realiza mediante los clasificadores presupuestarios, de los cuales se definen los grupos de gasto. Los más usados comúnmente, el grupo 10.000, servicios personales, donde se encuentran los sueldos y salarios, se encuentra el personal eventual mediante la partida 121 y también están los diferentes colaterales que salen en el tema de
la Caja Nacional de Salud, el tema de el riesgo profesional, el tema de vivienda y lo que corresponde establecido por ley. En el grupo 20.000, los servicios no personales, en donde se encuentran los diferentes servicios por pago de luz, agua, telefonía, gas y otros grupos u otros gastos que están establecidos dentro de 26.990 cuando no hay otros gastos, o las partidas 258 del grupo D que se usan para proyectos de inversión no capitalizables con este partida presupuestaria, ¿ya? Luego está el grupo 30.000, donde son materiales y suministros que son para ejecutar gastos como son papel, material de escritorio, combustible, están productos de cuero, productos metálicos, productos plásticos, repuestos de accesorios. Entonces, todos los materiales y suministros que nos ayudan a poder ejecutar de acuerdo a las competencias y de acuerdo a las unidades ejecutoras, las diferentes acciones a las cuales están establecidas nuestros objetivos y metas. El grupo 40.000, que son los activos reales, donde aquí hay un mayor control en la asignación de partidas de gasto, porque no, estos activos reales no solamente pueden ser movilidades, sino que también están aquí las construcciones de bienes de dominio público, construcciones de bienes de dominio privado, como también materiales educativos, otra maquinaria y equipo, ¿no? El grupo 60 también, que es el servicio de la deuda pública, donde aquí se registran por sus grupos las deudas que se tienen de gestiones anteriores para poder ser pagadas en la nueva gestión. Y a su vez también dentro de este grupo se establece que también se incorpore los beneficios sociales, ¿no? Luego tenemos el grupo 70.000, que son las transferencias que deben estar registradas siempre en las dos instituciones, tanto el que las recibe como el que da el recurso, ¿no? Estas transferencias pueden ser de acuerdo a los convenios, de acuerdo al acuerdo o convenio intergubernativo, pueden ser a gobiernos departamentales, pueden ser a gobiernos municipales o también a órganos de estos ministerios, ¿no? También están establecidos y se apropia en este grupo 70.000 este tipo de gastos. Ahora también hemos hablado que que el 75 en cargo a municipio y el 85 en cargo a los departamentales están los gastos de capital. Pero dentro de estos gastos de capital también tenemos gastos obligatorios que debemos registrarlos en un POA. Y que estos no podemos soslayarlos porque están establecidos por una normativa, perdón, y que son obligatorios. No puedo decir este no o el porcentaje lo disminuyo. En algunos casos habla de que pueda tener planes y en otros ya te dice que 30, define un porcentaje que tiene que estar del presupuesto ya estipulado. Y esos son la renta dignidad, que es el 30% del IDH, que tiene que estar ya presupuestado y programado. El Fondo de Fomento a la Educación Cívico-Patriótica, el 0.2% del IDH. Los servicios de salud universal y gratuita, que es el 15.5% de la coparticipación tributaria. Seguridad ciudadana, que si el municipio es igual o menor a 50.000 habitantes, debe programar el 5%. Si es mayor a 50.000 habitantes, debe programar mínimo 10%. Previa deducción de la renta dignidad. Y a su vez también debe hacer 5% para infraestructura y equipamiento en tecnología y fortalecimiento a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Muy aparte, ¿no? Entonces son estos gastos obligatorios en el caso de seguridad ciudadana. En el caso de políticas de género para garantizar a las mujeres una vida una vida libre de violencia, está el 10% de seguridad ciudadana para mantenimiento y atención de los servicios legales integrales municipales.
10% del IDH de seguridad ciudadana. Se va desmembrando, es decir, que de nuestro total del IDH de 100% ya tengo gastos obligatorios que no puedo soslayar en mi formulación, que no puedo decir esto, no lo voy a programar. Son parte de nuestras directrices presupuestarias y son gastos obligatorios que debemos programar. También está la defensa y protección de la niñez, donde aquí, de acuerdo a la ley 458 y el decreto 23777, los recursos suficientes para la ejecución del programa municipal del niño, niña y adolescente, que incluya el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades programáticas. Aquí ya no te da un porcentaje, solamente te dice la directriz los recursos suficientes para la ejecución del programa municipal, como también para el funcionamiento de la Defensoría de las Niñas. Ah, puede ser en uno, en dos, en tres programas, porque está hablando también de eso, ¿no? Y eso también es otro gasto que yo debo programar, obligatorio. Está la gestión de riesgos, que también aquí el cálculo va a ser los recursos necesarios para la gestión de riesgos, porque no podemos nosotros programar o estimar un desastre, ¿no? O un riesgo, ¿no? Entonces, como hoy en día en el tema de lo que estamos viviendo tanto en el valle y en el oriente, los incendios forestales, la magnitud de cada incendio, no podemos nosotros estimar la magnitud, pero debemos programar un presupuesto para que podamos atender inicialmente, porque también, como dice la ley 602 de riesgos, cuando ya llegamos a ciertas alertas naranja y roja, dependiendo de la gravedad, ya nos da vía libre de modificaciones presupuestarias con cargo a la alerta naranja o alerta roja, como también modificaciones y procesos de contratación, porque yo no puedo esperar 3, 6, 4 meses un proceso de contratación, digamos, para un helicóptero que venga a hacer apagos o el traslado del agua. Tienen que ser respuestas inmediatas, una contratación por excepción, por emergencia, y establecidos desde mi ley 602, mi alerta naranja, alerta roja, ¿no? Entonces, pero para iniciar esos riesgos yo ya tengo que programar un presupuesto para no estar diciendo, esperando recién las modificaciones una vez que declaren la alerta, ¿no? Hemos visto que algunos municipios se tardan en declarar alertas, hasta el mismo gobierno central en las anteriores gestiones ha tardado en hacer el tema de alerta naranja o alerta roja, ¿no? Entonces, ese es otro factor. También está la participación y control social, que son recursos necesarios y suficientes para efectivizar la participación y control, para que puedan avanzar, no para sueldos, sino para avanzar con ya sea capacitaciones, capacitadores, y eso, otros ya han llegado a un mayor nivel donde ya estos controles sociales son parte de hacer el seguimiento en los diferentes viajes al órgano rector, en las diferentes visitas al órgano rector. Ya no gastan de su plata como antes decían los vecinos, gastamos de nuestra plata. Ah, no, ya tienen un recurso para poder moverse y hacer el objeto de estos controles sociales, que es poder participar y poder tener la fiscalización de todos los recursos que se ejecutan en un municipio. Y el sistema asociativo municipal, que es el 4 por mil anual de la coparticipación tributaria. Si no me equivoco, Cochabamba ha rechazado esto, el 4 por mil, ya no programa, pero también ya no es parte de ciertas actividades de la FAN, de AMDECO. Y si no me equivoco, este último salió la iniciativa de el Negro Arias, el alcalde de La Paz, de que eso tampoco no les beneficia porque no, este 4 por mil no vuelve al municipio de ninguna forma, ¿no? Que ha propuesto también salirse del sistema asociativo municipal, que no ve un beneficio a ingresar y pagar el 4 por mil, o programar este gasto obligatorio para poder ser parte del sistema asociativo. Recursos para Dice, adultos, dime.
Sí, no, evidentemente, o sea, el municipio nunca va a estar de acuerdo, ¿no? De que ponga presupuesto para las personas o las entidades que tengan que fiscalizarlos, ¿no? Aparte del municipio, entonces de por ahí que, como un comentario, le dice, ¿no? O sea, de por Claro, ahí que no les cae, digamos, ¿no? claro. Pero la normativa está, si se dan cuenta. Y son gastos obligatorios. Ahí lo que estamos viendo hoy son gastos obligatorios que tenemos que tener. ¿No? Ahí pues el único que se ha soslayado y tanto Cochabamba y La Paz que está en análisis es el sistema asociativo municipal. En participación y control social, ¿no? Está definido. Ahora, de que el monto sea mayor, menor o el monto sea definido mediante una evaluación, ya lo verá cada municipio. O en su caso, que no exista control social organizado. ¿Se dan cuenta? No hay organizado, entonces no tengo por qué tener el gasto obligatorio porque no hay organizado en mi municipio, ¿no? Que es algo que Y ya ahí, se... dicen, y ahí como aporte, ¿no? O sea, la pelea eterna de todos los municipios justamente es ese, ¿no? El municipio con quién trabaja, trabaja con, no sé, pues, a quién reconoce, digamos, ¿no? Más que trabajar al comité cívico, a las juntas vecinales, a la junta de gremiales, a la junta, no sé, de zapateros y no sé cuánto, y de por ahí que es un zafarrancho que de por ahí nosotros mismos como habitantes no hacemos cumplir lo que, uno por desconocimiento y otro también porque no tenemos en alguna de las oportunidades que no tenemos lo suficientemente valedero como para poder hacer cumplir lo que nos corresponde por derecho, ¿no? Sí, sí. Lo que tocas es real, ¿no? Es bien complicado porque no solamente es con quién trabajo. Municipios trabajan con la FEJUVE, porque operativamente con ellos hacen las reuniones distritales, hacen las evaluaciones, pero con control social hacen la valoración porque es, de acuerdo a normativa, el pronunciamiento de control social en el caso de gobiernos municipales debe acompañar mi formulación del POA, debe aprobar. Entonces, son dos órganos o dos áreas, como tú dices, el comité cívico también puede estar incluido. Como en algunos casos se ha dicho, todas esas entidades pueden tener su representatividad en un control social. Por eso es que se necesita bien la organización. La ley está, la forma de organización ya es propia, ¿no? Hoy en día vemos que los controles sociales están conformados por representantes de las federaciones de juntas vecinales o las FEJUVES, ¿no? Y en algunos casos se pelean entre ellos, ¿no ve? Control social va por su lado con sus proyectos y la FEJUVE va por su lado con sus proyectos. Y lamentablemente nosotros tenemos que tener la capacidad de esa conciliación de proyectos, porque al final y al cabo los únicos perjudicados, ¿quiénes son? Ellos. En vez de enfocar y empapar un fin, dividen y no se hace nada. Entonces, ese, esa manera de organización de control social es más interno, ¿no? Y tiene que estar establecido, ¿no? El órgano director siempre ellos necesitan un control social. Ahora, de que esté establecido por FEDJUVES o de que haya representatividad, como lo he indicado, comité cívico, gremiales o tal, eso, eso ya es competencia interna para una organización y esa representatividad de control social, ¿no? Seguimos. Dicen, ahí cito, aprovechando la oportunidad, de acuerdo a normativa, o sea, ¿hay algo que dentro de la ley indique de que, digamos, yo sé que indica de que tiene que estar de acuerdo a las representatividades sociales de control social? Pero sin embargo, no nos olvidemos que de acuerdo a la ley 314 indica también de que control social es incluso un simple ciudadano, ¿no es cierto? No es preciso que tenga personería jurídica, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, siempre hay vacíos en nuestras leyes, por eso lo hago la consulta, donde tal vez haya alguna normativa en alguna de nuestras leyes donde indique
que el municipio especialmente, porque la mayoría de nosotros estamos en los municipios, entonces indique de que, no sé, pues si el municipio tendría que reconocer a todas las organizaciones con personería, sin personería, o quiénes están, quiénes no están, y el control social específicamente, quién los nombra, cómo los nombra. Lo que hace rato decíamos, ¿no? Muchas rato sale con que si trabajan con ellos o no trabajan con ellos, como que suena a que me cae o no me cae, digamos, ¿no? Eh, en la jerga popular. Pero por el otro lado, la normativa esa yo por lo menos no la conozco, donde te diga claramente de que estas organizaciones o la normativa para que las organizaciones puedan hacer control social son estas, ¿no? Esa es mi pregunta, Alice. Ya, no, no existe, Alejandro. La ley solamente ha salido como ley, no hay una reglamentación, ni tampoco al interior del municipio, ¿no? Solamente es una ley y lo que tú dices es cierto. A quien reconozco hoy en día hasta una persona natural puede hacer control social porque ese es un actor social. ¿Quiénes son los actores sociales? Pueden ser personas naturales, pueden ser eh, Organizaciones. organizaciones sociales, pueden ser sociedad civil organizada, ese es el término, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, se han organizado y sí. son los actores del control social, pero no te determina quién es el control social. Y tú tienes que dar recursos y es parte de estos actores sociales y que te dice la ley también cuáles son los tipos de actores sociales y cuáles también son en su caso, sus derechos de esos actores. Pero en ninguno de estos casos dice que deberá, ellos están para gastar. Por eso es que es importante que se pueda organizar internamente. Ahí el municipio no interviene, tú como municipio no puedes intervenir en su organización y establecer el control social se ha establecido mediante la organización, la reunión y tenemos nuestra personalidad jurídica hasta ese extremo. Hay casos que se han hecho avalar como los controles sociales y que más bien en su organización interna han empezado a ampliar el campo de representatividad de actores. Y ahí es lo que te decía, un control social establecido puede incluir a un representante del comité cívico, un representante de los gremios, pero ya es de acuerdo a su organización. Tú no puedes intervenir, porque sabemos bien que es bien complicado cuando hablamos de actores sociales, porque un actor social puede no estar de acuerdo con el otro actor, con el otro lado, porque ese proyecto puede ir en desmedro de su sector. Ese proyecto que está haciendo puede ir en desmedro de sus intereses como organización o como actor social. Entonces, pues el municipio no tiene que entrar al juego de organizarlos, sino ellos traer su organización, ver la forma de organizar y lo que nosotros solamente vemos para fines de control y para fines, en este caso que estamos hablando de la formulación del POA, para fines de cumplir los requisitos, es el pronunciamiento de control social. Luego, posteriormente, ya vendrá el tema de la ejecución de cómo hacen control social. Si recuerdan, voy a hablar época de la prefectura, cuando se han empezado a hacer proyectos grandes de asfalto, no tenían definido quién era el control social a nivel departamental. No lo hay a nivel departamental. Y no lo hay. Porque ahí decían, como tú lo has dicho, cualquier persona natural podía ir y pedir información. Podía ir y pedir tal. Pero hoy en día ya tienen un recurso para que no sean tal vez así eh, mis perdidos, porque ya pueden contratar asesores. Hay municipios que con este recurso contratan asesores para que puedan hacer mejor la explicación y mejor el control social de los recursos que se invierten en sus municipios. Contrata pues pasajes,
contratan el tema de lo que corresponde a asesores técnicos, o sea, para poder ver la calidad de proyectos y en algunos casos hasta han llegado a hacer sus propios evaluaciones de laboratorio para ver que la ejecución de una obra de asfalto sea la adecuada. ¿Por qué? Porque tienen los recursos, está en la ley dice que tengo yo como municipio presupuestar los gastos necesarios y suficientes para efectivizar el derecho a la participación en control, el derecho a la participación en control social, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y eso también no es a cualquier cosa, ¿no ve? Tienen que presentar su informe, tienen que presentar que necesitamos tal monto y el municipio evaluará, porque solamente dice aquí los recursos, no dice como en los otros casos de seguridad ciudadana, salud, el 10% de coparticipación tendrán para el control social. Y eso, hoy en día hablan para el control social, no, para efectivizar el derecho de la participación en control social. ¿Cómo efectivizas? No gastando pues, en capacitaciones, no gastando en lo que corresponde a reunioncitas, salteñitas, frescos, como hoy en día lo hacen. Pues hay otros municipios que se han ido más allá a contratar técnicos que les ayuden a explicar, técnicos que hagan seguimiento, no de todas las obras, pero sí de un grupo de obras y de proyectos específicos que son de magnitud, proyectos grandes. Ni el órgano rector hace la evaluación de los proyectos por municipio. Solamente toma una muestra de 10 a 15 con los cuales hace un seguimiento de su ejecución, de su programación presupuestaria y su ejecución presupuestaria, de su programación física y su ejecución física, solamente de 10 o 15. Por eso también en algunos municipios han contratado para que ese muestreo pueda hacer el ingeniero técnico contratado, pueda ir a ver el control de calidad o pueda ir a ver y no nos tomen el pelo, digamos, ¿no? Como algunos dirigentes, no, este presupuesto es para contratar un personal que nos ayude, nos guíe a poder garantizar de que esa obra está bien en mi municipio. Porque hoy en día hemos visto, hoy en día vemos que no podemos abarcar tantas cosas. Oruro, si no me equivoco, tiene 120 proyectos de inversión, muy aparte de los proyectos disfrazados, que se les dice, en gastos elegibles. Estamos hablando de más de 120. Cochabamba tiene 850 proyectos de inversión. La Paz bordea los más de 1000 proyectos de inversión. No va a poder, no le va a alcanzar suficiente tiempo, no le va a alcanzar suficiente personal. Entonces, en el caso de control social, por eso es los recursos necesarios, nada más. Entonces, eso, la forma y organización, que lo hagan ellos. Podrán ser de FEDJUVE, podrán ampliar a otros sectores más. La cosa es que me presentan su representatividad, pues han llegado de acuerdo a normativa o derecho administrativo. Bueno, vamos a hablar de, no voy a hablar de derecho administrativo, pero han llegado a tener legalidad y legitimidad con un reconocimiento de control social con personalidad jurídica. Mejor todavía, ¿no? Ya no es cualquiera. Puede ser el actor cualquiera, pero para ciertos requisitos, señores, nosotros somos el control social, nosotros somos el conducto. Y en algún caso, eso ha ayudado a que no toda persona natural pueda pedir N informaciones, ¿no ve? Sí. Y si no, se consolide mediante control social para hacer una mejor seguimiento y una mejor participación de lo que es el control social. Dice, tengo otra pregunta en relación al tema, ¿no? ¿Ya? Primero que estoy entendiendo cómo están la distribución de los gastos obligatorios, cuánto nos resta para los otros proyectos, para algunos proyectos, ¿no? Eso es lo que queda sueltito ahora. Y otra cosa, ¿qué pasa con los GAIOCs? ¿Es la misma distribución? Porque si bien ellos se basan en cuestión de sus usos y costumbres, algunas cosas tuviera que desaparecer, como ser la policía o la seguridad o algo así, estoy viendo de acuerdo a lo que nos está explicando.
¿Qué se mueve de estos gastos obligatorios en las GAYOCs? Ya, a ver, en las GAYOCs o en los gobiernos indígenas originarios campesinos, va a depender mucho cómo ha estado su estructura, porque hoy en día, de acuerdo a usos y costumbres, tiene un mayor campo de acción, que no le va a alcanzar el presupuesto. Ahorita el mayor problema de las GAYOC es la distribución del presupuesto y el techo. Porque hoy en día sabemos que la GAYOC, como está por usos y costumbres, va a tener otro tipo de organización. Algunos de estos programas obligatorios van a poder mantenerse siempre dependiendo o transformándose a sus usos y costumbres. El tema de la policía, muy aparte de que no es un uso, o sea, hay el control, no voy a hablar policial, mediante usos y costumbres, hay un control, hay un órgano de, de control. No puedo yo soslayar el control policial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todos mis usos y costumbres están definidas mediante mi justicia comunitaria, todos los delitos, ¿ya? Además de que la justicia comunitaria establecida mediante mis usos y costumbres tiene otro tipo de alcance, ¿no? Al momento, las GAYOCs lamentablemente tienen el mayor reto de poder alinearse o de poder tener una estructura reducida. Ahorita muchos GAYOCs, no solamente en Oruro, de acuerdo a sus usos y costumbres, han inflado sus competencias, han inflado sus acciones, que el presupuesto que les están dando no les va a alcanzar. Ese es ahorita el mayor problema de las GAYOCs, ¿no? Entonces, ese es otro trabajo que hay que hacer porque a la fecha siguen estructurándose y siguen teniendo estos gastos obligatorios. Cambiados en el tema de la ley 341 y en el tema de algunos gastos recurrentes, digamos, que no, que son como el tema de los bonos tienen que estar, los bonos no podemos soslayar tampoco, ¿no? Entonces, para la siguiente, no, para la última clase vamos a hacer un pequeño comparación, les voy a dar una comparación del tema de las GAYOCs con lo que antes y después, ¿no? Para que veamos realmente cómo afecta el tema de, nominalmente, yo voy a decir, es un criterio personal, que se hayan convertido en gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, porque la normativa no concuerda con su nueva estructura, con su nueva apropiación de GAYOCs. Entonces, eso lo vamos a ver en la cuarta clase. Y los últimos dos gastos obligatorios, el recurso para adultos mayores, que también está de acuerdo a la ley 369, que son los suficientes. Puede haber recursos o programas de apoyo al adulto mayor. No hay un porcentaje de distribución, no hay un porcentaje definido, mínimo, ¿no? Lo suficientes que veamos, porque en función a lo que tengamos también en cuanto a adultos mayores, si vamos a hacer programas físicos, programas de capacitación, programas psicológicos, depende. Y las personas con discapacidad, que esto está en función al bono mensual para personas con discapacidad, ¿no? El MIEF asignará anualmente 15 millones, de acuerdo que al siguiente cuadro, hasta 100% va a apoyar el Ministerio de Economía a los gobiernos municipales de categoría A y hasta el 15% a los gobiernos municipales de categoría B. El saldo proporcional a la cantidad deberá ser presupuestado ¿por quién? Por los gobiernos autónomos municipales. Y que los beneficiarios van a ser de acuerdo al registro en la plataforma Eustaquio Méndez, ¿no? Aquí también es un gasto obligatorio que nosotros tenemos que realizar después de que ya tenemos asignado otro tipo de gastos más, ¿no? Y, y como decía, el gobierno nos sigue dando competencias sin presupuesto. De lo poco que tenemos, tenemos que seguir
previendo, tenemos que seguir programando para otros gastos obligatorios. Entonces, ese es otro aspecto que nos ha ido comiendo a los gobiernos municipales y teniendo ya menos presupuesto para proyectos, para otros tipos de gastos de capital, ¿no? Entonces, ese es un factor determinante para no poder, para que el presupuesto no alcance para todo, ¿no? Pero también es una forma de poder ver que con poco tenemos que hacer mucho y tenemos nosotros tener la capacidad de poder encontrar el camino de hacer mucho con lo poco que tenemos, ¿no? Entonces, ya es las 9 de la noche, nos hemos excedido del tiempo, la dejamos aquí. La siguiente semana vamos a continuar. Vamos a hacer dos ejercicios. Voy a preparar para que vean ustedes este porcentaje, porque hemos hablado 30, hemos hablado del 10, hemos hablado del 15, hemos hablado del 4 por mil del sistema asociativo municipal y con un ejemplo vamos a ver cuánto es la afectación a cada uno de los municipios que vamos a tocar. No voy a decir a los municipios Caracollo, Cochabamba, Oruro, sino vamos a tocar como grupo gobierno municipal A, B, C y D. Un ejemplo, tal vez voy a ver la manera si lo vamos a hacer por grupos en salas divididas para que veamos cada uno cuál es la afectación y con cuántos realmente nos quedamos de los techos presupuestarios que nos dan cada año el órgano rector. Entonces, y ahí mismo vamos a ver, vamos a cruzar el techo con la liquidez, con el efectivo que realmente nos da. Entonces, hoy nos quedamos aquí. La siguiente semana vamos a tener esos dos trabajos que hacer en el aula. Y en el aula vamos a trabajar por grupos. Entonces, están avisados todos los, ¿cuántos están ahora? 73. No, 73. Vamos a ver hacer 10 grupos de 8 o, o vamos a ver 7. la forma de organizarlos. Entonces, hasta aquí quedamos, compañeros. Excelente exposición, dicen Josué. Me ha encantado mucho y me encanta porque nos está metiendo con cucharilla todos estos conocimientos, bien despacio, bien sistemático, muy interesante. Esperamos contar la próxima semana y espero que a los compañeros también les haya gustado o si quieren colocar alguna apreciación o alguna mejora o no han entendido, también pueden escribirlo en el chat y al grupo mismo, ¿no? Excelente. Voy a concederle la palabra que usted mencione la palabra clave para nuestro control de asistencia. Recursos y gastos. Ya. Recursos y gastos, la palabra clave del control de asistencia de hoy día. De Carlos Matos, excelente presentación, ¿verdad? Muy bien. Vuelvo a repetir, recursos y gastos es la palabra clave de hoy día, ¿no? Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar pantallas, nos vamos a sacar una fotito de salida y vamos a encender sus cámaras, sus pantallas, recursos y gas para todos, sí. Y una fotito y luego vamos a disponer de nuestro tiempo. Recursos y gastos para todos. Primera foto. Tenemos 3 pantallas. Por si acaso se van a ver ustedes, estoy pasando al grupo. Y aquellos que no han encendido su cámara significa que están dormidos o perdidos. Muy bien. Ya lo tengo a todos. Muchísimas gracias por estar en la clase. La próxima ya tenemos la recomendación del Licen José. Licen José, su despedida, por favor. Me dice, muchas gracias, siempre, siempre agradecido a todos ustedes, a su persona, y nos vemos la siguiente semana ya con casos prácticos. Tal vez no vamos a llegar a un caso práctico del sistema, pero sí vamos a llegar a ver cuál es la afectación en ambos casos. Gracias, Sí. compañeros, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ya les han puesto